Hola, buenos días. El título del devocional de hoy se llama Tiempo con Jesús. Me encontré con Jesús por primera vez en 1974. Estoy muy agradecido con aquellos que desde el principio me enseñaron la importancia de lo que denominaban el tiempo tranquilo. La antigua expresión el tiempo tranquilo, que significa apartar tiempo para leer la Biblia y orar, probablemente tiene su origen en las palabras de Jesús recogidas en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Marcos 6:31. He empezado mi día de esta manera prácticamente cada mañana desde los 18 años. Intento pasar tiempo con Jesús yo solo, en un lugar tranquilo. A veces es muy breve, otras más largo. De la misma manera que no me gusta comenzar el día sin desayuno, no puedo imaginarme comenzar el día sin el alimento espiritual. Casi siempre empiezo por leer la Biblia, pues creo que es más importante que Jesús me hable a mí a que yo le hable a Él. Mis pensamientos para cada día son ahora la base de las notas que enviamos en la Biblia en un año. Salmos 25 del 1 al 7. Tiempo para mirar a Dios. ¿Te has sentido alguna vez intimidado por las circunstancias? ¿Alguna vez te ha embargado el temor de fracasar y acabar decepcionado o incluso avergonzado? David claramente tenía esos miedos y nos da un ejemplo de cómo empezar un tiempo tranquilo. Empieza diciendo: a ti, Señor, elevo mi alma. Está determinado a confiar en Dios a pesar de todos los retos que le esperan. David prosigue diciendo: mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. En efecto, lo que está diciendo es: estoy mirándote, Dios mío. Obviamente estaba bajo ataque, pero confiaba en que Dios nunca le abandonaría en brazos de la humillación. Su esperanza estaba en Dios a todas horas. Tómate un tiempo cada día para mirar a Dios, para preparar lo que suceda en el día. Pídele a Dios misericordia, perdón, ayuda, guía y liberación. Señor, oro para recibir tu guía en todo aquello que haga en el día de hoy. Encamíname en tu verdad, enséñame. Acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Marcos 6 del 30 al 56. Tiempo a solas con Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos que el tiempo a solas con Él era prioritario. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Y se fueron solos a un lugar solitario. La vida de Jesús conlleva mucha acción, por lo que tenía que ser difícil para Él escaparse y descansar un poco. Dios lo estaba usando de maneras sorprendentes. Para empezar, alimentando a los 5,000 y caminando sobre las aguas. Él veía la enorme necesidad de toda aquella gente. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Acudían a él corriendo, literalmente, pues lo necesitaban desesperadamente. A pesar de esto, Jesús consideró necesario despedirlos, pues necesitaba algo de soledad. Subió hasta una montaña para orar, dando prioridad a su tiempo a solas con Dios. La oración y la acción van de la mano. La actividad brota de la relación. Jesús tuvo compasión de ellos. La palabra usada es la más fuerte de la lengua griega para compadecerse. Quiere decir que se le partió el corazón. Jesús animaba constantemente a sus discípulos y los hacía desarrollarse en su ministerio. No se limitó a alimentar a los 5,000 milagrosamente él solo, sino que les dijo: denles ustedes mismos de comer. A veces me siento sobrecogido por el ministerio que Dios me ha dado. Con frecuencia siento que tengo muy poco que ofrecer a la gente a quien estoy llamado a servir. Este pasaje me da mucho consuelo. Jesús puede hacer muchísimo con muy poco. Si ofreces a Jesús lo poco que tienes, Él puede multiplicarlo y satisfacer las necesidades de todo el mundo. Jesús era eficiente, organizado y práctico.
les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Después de que los discípulos hubieran alimentado a los 5,000, Jesús los envió de nuevo solos. Los hizo subirse a la barca e ir por delante, mientras él subía a la montaña a orar. A veces, incluso aunque estemos haciendo lo que Jesús nos dice que hagamos, resulta muy difícil y extenuante. Hay momentos en los que me siento agitado y lleno de miedo. Los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Cuando Jesús se unió a ellos, les dijo: «Calma, soy yo, no tengan miedo». En el momento en que Jesús subió a la barca con ellos, se calmó el viento. Aquí vemos una imagen de la diferencia que supone tener a Jesús en nuestra vida. La vida es un constante sin vivir, esforzándose por ir cuesta arriba si no somos conscientes de la presencia de Jesús con nosotros. Solo aquellos que reconocen a Jesús pueden disfrutar de esta relación. Aquellos que lo reconocieron corrieron hacia Él, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Señor, gracias porque en las tormentas de la vida me dices: «Calma, soy yo, no tengas miedo». Éxodo 31, 1-33. Tiempo para recibir ayuda de Dios. Parte de la razón por la que Jesús quería que sus discípulos se fueran era para descansar un poco. Esto lo dice en Marcos 6:31. En este pasaje vemos la importancia del descanso y de renovarse. Esto también se menciona en Éxodo 31, del 13 al 17. Tenemos que prever esto en nuestras planificaciones, haciendo de estos momentos una prioridad. El tiempo a solas con Jesús implica escucharlo a Él. La manera principal de escuchar a Jesús es a través de la Biblia. Con frecuencia sucumbimos a la tentación con más facilidad cuando dejamos de pasar tiempo a solas con Jesús. En Éxodo 32 vemos que por más que Dios haya hecho por nosotros en el pasado, somos prontos a olvidarnos y dudar de Él, y como resultado caer en el pecado. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. La causa inicial de la idolatría del pueblo de Israel fue la falta de paciencia. No esperaron el tiempo de Dios. El hecho de que Dios se demore lo que nos parece mucho tiempo no significa que Él no esté obrando. Después de que el pueblo hubiera hecho un ídolo con el becerro de oro, Moisés hizo una oración que evitó el desastre total. Se puede cambiar el curso de la historia mediante el poder de la oración. Aarón fue declarado culpable de idólatra. ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? En realidad, Aarón se limitó a seguir la opinión popular. Lo que llevó a cabo fue idea del pueblo. Pero a los ojos de Dios, él seguía siendo el líder. Tenía que haberse plantado enfrente de ellos en vez de permitir que lo convencieran a él para llevarlos al pecado. Aarón replicó: «Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro». Lo que dice son obviamente excusas. Es muy fácil distorsionar la verdad levemente para justificarnos a nosotros mismos. El pasaje de hoy puede ser comprendido más plenamente a la luz de la exposición que hace del mismo el Nuevo Testamento. San Pablo aclara: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Está diciendo que en este pasaje se nos advierte de 4 cosas. Primero, autoindulgencia. Esto se habla en 1 Corintios 17 y Éxodo 32:6. Número 2, promiscuidad, que se menciona en 1 Corintios 10:8. Número 3, alabarse a sí mismo, verso 9, y murmuración, verso 10. San Pablo continúa explicando: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para nuestra advertencia. La severidad de los castigos descritos es una indicación de los serios y destructivos que son estos pecados. Nos muestran que Dios no está dispuesto a pasarlos por alto y que se agranden.
Y San Pablo no se queda ahí, nos explica cómo lidiar con la tentación. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarlas. Estas palabras finales nos recuerdan la extraordinaria gracia de Dios para con nosotros a la hora de ayudarnos a superar la tentación. Si a pesar de todo caemos en alguna de estas áreas, podemos ser perdonados por medio de Jesús. Señor, gracias por el enorme privilegio que tenemos de poder pasar tiempo en tu presencia. Gracias porque puedo escuchar tu voz y porque me hablas por medio de las Escrituras. Ayúdame a ser cuidadoso para no caer en la tentación. Ayúdame a caminar en una relación íntima contigo cada día. Referente a Éxodo 31, del 1 al 33, qué rápido se porta mal la gente cuando los dejan a su aire. Aarón tenía que haber sido más listo. A pesar de que había sido parte de muchos milagros prodigiosos, dejarse llevar por la gente lo llevó a perderse. El único que permaneció totalmente fiel fue Moisés. El liderazgo puede conllevar mucha soledad, y Moisés fue un auténtico líder. Ok, vamos a la lectura bíblica. Salmos 25. Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen. No dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Marcos 6. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrieron a lo largo de la orilla y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, «Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer». Jesús les dijo, «Denles ustedes de comer». «¿Con qué?», preguntaron. «Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente». «¿Cuánto pan tienen?», preguntó Jesús. «Vayan y averigüen». Ellos regresaron e informaron. «Tenemos 5 panes y 2 pescados». Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago
hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Éxodo 31. Luego el Señor le dijo a Moisés: Mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar de incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Instrucciones para el día de descanso. Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Éxodo 32.
el becerro de oro. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: «Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto». Aarón les respondió: «Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos». Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: «Mañana celebraremos un festival al Señor». Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: «Baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido». Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él, y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: «Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Después el Señor dijo: «He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación». Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. «Oh Señor», le dijo, «¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre». Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: «Parece que hay guerra en el campamento». Pero Moisés respondió: «No, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración». Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último se dirigió a Aarón y le preguntó: «¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande?» «No te disgustes tanto, mi señor», contestó Aarón. «Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro». Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que Moisés se paró a la entrada del campamento y gritó: «Todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí». Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: «Esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos.
Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Moisés intercede por Israel. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: ¡qué terrible pecado cometió este pueblo! Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos, porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que, desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Ok, pues aquí termina nuestro día de lectura. Cada vez se pone mejor y vamos aprendiendo más. Y te esperamos en los próximos días. Dios te bendiga.